Hoy vamos a tener otra historia más, que uno aprende mucho con historias, ¿no? ¿Cierto? A mí me gustan las historias porque las historias enseñan principios bíblicos que uno aplica y gloria a Dios son una bendición. Entonces quiero que primeramente vamos a leerla y que me acompañen a Juan 4:46 al 54. Juan 4:46 al 54. ¿Y cuál es nuestro tema que hemos estado trabajando? Sanidad, la medicina de Dios. Sí, hemos estado hablando acerca de la medicina de Dios. Y la historia que vamos a ver, ¿cuál fue la que vimos hace 8 días? No. La suegra de Pedro. La suegra de Pedro, la de los leprosos sí la vimos hace 15 días. Y hoy vamos a ver la sanidad del hijo del oficial del rey. La sanidad del hijo del oficial del rey. Y quiero que me acompañen a Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. Bueno, dice la palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná, es como una cana pero con tilde, no es Caná, sino Caná, de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Voy a leerla así y después vamos a empezar a explicarla. ¿Listo? Pero ponga atención usted a esta historia. Entonces dice que Jesús volvió otra vez ¿a dónde? A Caná de Galilea, y donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. O sea que no era el oficial del rey el que estaba enfermo, sino su hijo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús, versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53, el padre entonces entendió que aquella hora era en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Padre, gracias porque tú traes entendimiento a nuestro espíritu, revelación. Gracias porque tu unción, Señor, se mueve en este lugar, Padre, trayendo libertad, trayendo sanidad, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres el sanador, Señor, y el que hizo esta obra habita ahora en nosotros, papi. Aleluya. Y él trae comprensión espiritual, Señor, de su palabra en nuestras vidas, Padre. Oro para que los ojos de nuestro espíritu sean abiertos, Padre, y haya esa comprensión, Señor, espiritual de estas verdades bíblicas en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a volver al versículo 46 y vamos a empezar a estudiar. Y dice en el versículo 46 que Jesús estaba ¿qué? 46. No, pero 4:46. Juan 4:46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Sí? O sea que otra vez venía allí. O sea que él ya había estado ¿qué? Allí en ese lugar, ¿cierto? ¿Y qué me dice eso? Que él ya había hecho ¿qué? Un milagro. ¿Y cuál fue el milagro que él hizo? Había convertido el agua en vino, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese milagro que fue en las bodas de Caná, ¿cierto? Y él ya había estado allí, o sea que, y en ese momento no se encontraba, sino que volvió. Pero volvió y dice en Juan 1:29, quiero que me acompañen allá. Juan 1:29, para entender un poco el contexto del primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Él convirtió el agua en vino. Dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es antes del milagro de convertir el agua en vino. ¿Listo? Versículo 33, saltamos al 33.
y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba dando testimonio de Jesús, ¿sí? Un testimonio de que ya el Padre le había dado. ¿Y cuál era? Que sobre aquel que veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que ¿qué? Que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo le vi, ¿a quién vio? A Jesús. Pero no solamente vio a Jesús, sino vio que el Espíritu Santo vino sobre él y descendió y permaneció sobre él. Y dice, y he dado testimonio de que ¿qué? De que este fue el Hijo de Dios. Ahora, después de esto, ¿qué sucedió? ¿Sabe que Jesús por medio del Espíritu Santo fue llevado al desierto? Y allí fue probado, ¿sí? Y después de que salió del desierto, ¿cómo salió Jesús? Derrotado, débil, porque no había comido durante 40 días. No, ¿qué dice él? Salió lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es el testimonio que da la palabra, ¿sí? O sea que, y la clave de Jesús era ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre él. Aún Lucas 4:18, cuando habla acerca de que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿sí? Me ha empoderado para hacer señales. O sea que la clave en el ministerio de Jesús para empezar a hacer milagros y señales, ¿cuál era? La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había descendido sobre Jesús cuando ¿qué? Cuando fue bautizado. Esa es la clave de milagros. Ahora, después de esta historia, vamos ahora sí a Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Cuando ya Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre él, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Siguiente. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Las bodas de Jesús todavía no, eso es con nosotros. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y mire lo que Jesús dice. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, hasta ahí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces encontramos cuál fue el primer milagro que hizo Jesús después de que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Bautizado en agua y lleno del Espíritu Santo. ¿Convirtió qué? El agua en vino fue su primer milagro. Uno encuentra en las películas que Jesús hizo milagros de niño, pero la Biblia es clara y dice que este fue ¿qué? El principio de señales. En otra versión dice, esta es la primera de sus señales. O sea, el primer milagro lo hizo ¿en dónde? En Caná de Galilea, ¿cierto? ¿Y cuál fue la clave? El bautismo del Espíritu Santo. Bien, así que esa historia, lo que estamos viendo ahorita, la sanidad del hijo del oficial, sucede después de que ¿qué? De que él ya había hecho ese milagro allí, ¿cierto? Volvamos otra vez al versículo 46. O sea, el versículo clave es Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde ¿qué? Se había convertido el agua en vino, ya lo vimos, ¿cierto? Donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, ¿el oficial del rey dónde estaba? ¿Estaba en Caná? ¿Dónde estaba? En Capernaum. Y uno por un mapa, uno puede darse cuenta que Capernaum está un poco lejos a Caná. Más o menos lo que se dice es, a pie se puede gastar entre 4 o 5 horas caminando. O sea, eso se encuentra a 32 kilómetros, ¿sí? De trayecto caminando. 32 kilómetros, un poco más allá de aquí a Agua Azul, ¿no? De aquí a Agua Azul era lo que se demoraba. Sin embargo,
este hombre estando en Capernaum escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué escucharía hablar de Jesús? ¿Qué creen? Que hacía milagros, ¿cierto? Que había convertido ¿qué? El agua en vino, ¿cierto? Y en ese tiempo habían carros, no, carruajes, ¿cierto? Carruajes, pero no habían carros, habían caballos, sí. Sin embargo, la Biblia no menciona cómo llegó este hombre ahí, pero sí dice que era un oficial del rey. Seguramente llegó en un carruaje, ¿sí? Es lo más seguro. Entonces, este era un hombre, ahora imagínense, era un oficial del rey. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre muy influyente, ¿sí? Era un hombre con mucha influencia, pero también con mucha autoridad, pero también era un hombre que seguramente financieramente estaba muy bien, ¿cierto? Ahora, estas personas que servían al rey generalmente no eran muy queridos por los judíos. Antes eran odiados. Sin embargo, este hombre, a pesar de su posición, decidió ir a donde Jesús. Sí, o sea que él tuvo que dejar su posición ¿a qué? A un lado, ¿cierto? Y fue a donde Jesús. Este hombre, aunque era de dinero, usted sabe que hay muchas cosas que no se resuelven con dinero, ¿cierto? Mire, la plata puede comprar un colchón, ¿sí? Pero ¿puede comprar un buen sueño? No, ¿cierto? No se puede. La plata, perdón, puede comprar una casa, pero no un hogar. ¿Mm? La plata puede contratar un empleado, pero no un amigo. La plata puede pagar un doctor, pero no la salud. ¿Estamos de acuerdo? Así que este hombre supo dónde estaba la solución a su inconveniente, ¿sí? Y esto también nos debe enseñar algo, que Jesús debe ser la primera solución a los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas. O sea, Él deberíamos ir primero. Pero ¿qué piensa uno? ¿Cierto? En otras cosas antes de ir a Jesús. Debemos reencontrar la respuesta en Él. Vamos ahora sí al versículo 47. ¿Quién? El oficial. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, o sea, Jesús no estaba ya, Galilea es toda la región donde está Capernaum, donde está Caná, ¿sí? Y él había llegado de Judea a Galilea, seguramente él tenía un propósito, ¿cierto? Jesús iba con un propósito, iba a hacer algo allá en Judea. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ahora, fíjese la actitud con la que llegó el oficial del rey. ¿Llegó con una mala actitud? No, él llegó sabiendo que la respuesta estaba en Jesús, pero sí llegó con una solicitud específica. ¿Cuál era? No, primero era que descendiese, ¿sí? Que fuera ¿a dónde? A 32 kilómetros, caminando 4 horas para que sanase a su hijo. Pero Jesús sabía que sí podía sanarlo, pero él tenía un proyecto que hacer, un trabajo que hacer. Entonces él no iba a tener tiempo para ir allá, pero sabía que sí lo podía sanar, ¿cierto? ¿Y cómo estaba el muchacho? Exacto, estaba a punto de morir. Ahora, interesante, ¿no? La actitud de este hombre, dice que le rogó, o sea, ¿había humildad en el hombre? Sí, había actitud, había una buena actitud, ¿cierto? Pero todavía no se había posicionado correctamente para recibir su milagro. Ahora, dice que él escuchó de Jesús, ¿cierto? Cuando oyó que Jesús había llegado, él escuchó de Jesús. ¿Cómo dice la Biblia que fe viene a nosotros? Romanos 1:17 dice eso, ¿cierto? Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene porque usted vea milagros, viene principalmente ¿por qué? Por la palabra, viene por la palabra. O sea que usted lo que necesita es ¿qué? Palabra de Dios, ¿cierto? Y fe va a venir a su corazón. Por eso también es importante que lo que Dios ha hecho en su vida, usted lo cuente a otros. Porque cuando usted lo cuenta, va a venir fe al corazón de las personas. Pero si lo que Dios está haciendo en nosotros lo quedamos callados, solamente usted lo está agarrando para usted. O sea, si usted ha recibido algo de Dios, ha recibido sanidad, ha recibido provisión financiera, ¿qué debería hacer? Testificar, dar testimonio de eso, de lo que Dios ha hecho en su vida. Ay, no, yo no cuento porque qué tal el diablo se enoje y venga otra vez y me traiga otro problema. No, es tiempo de ¿qué? De testificar, porque eso puede alimentar la fe en el corazón de otros. Y esto fue lo que pasó con este hombre, ¿cierto? Él oyó hablar de Jesús por la boca de otras personas. ¿Sí o no? ¿Sabe que la publicidad más, o sea, que
la manera como una empresa puede impactar más en otras personas es por el testimonio de otro, del boca a boca. ¿Sí o no? Porque usted confía en otra persona, ¿cierto? En alguien que ha tenido una relación. Y cuando esa persona le dice, no, ese restaurante es buenísimo, o sea, eso es la mejor publicidad que le puede dar a un restaurante. ¿Sí o no? O sea, ya, si este dice que está bueno, yo voy a ir a conocer. Y cuando usted dice, no, Jesús sana, o sea, ese es el mejor testimonio para otra persona de que crea por su milagro. ¿Sí o no? Porque lo está escuchando de usted personalmente. Porque usted lo vivió y usted lo está declarando. No es algo simplemente que usted se está inventando. Entonces, este hombre, ¿qué hizo? Escuchó. O sea, que había una semilla de fe en su corazón. Él ya sabía que alguien podía hacer lo que otros no podían hacer. Cuando los doctores no pueden, Jesús puede. Y eso fue lo que dijo Lucas, ¿no? Lucas, yo les dije la otra vez, es un médico, ¿no? Y el que dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este es un buen médico. ¿Cuál es un buen médico? El que dice, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así es. Cuando un médico dice, ya no hay nada que hacer, es muy orgulloso realmente. ¿Sí? Porque para Dios siempre hay algo que hacer. ¿Y sabe qué? Dios siempre quiere sanar. Él no es que algunas veces sí, otras veces no, con algunas personas sí o algunas personas no. Él siempre quiere y a todos. Amén. ¿No dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos e injustos? ¿Sí? Amén. La sanidad está disponible aún para el que no ha conocido de Dios, está disponible. En este caso, la sanidad se efectuó sobre alguien que no era judío. Él era un ¿qué? Gentil, ¿cierto? Alguien que podía ser muy orgulloso. Entonces, versículo 48. Entonces vemos que este hombre con qué actitud se acerca a Jesús, con humildad, ¿cierto? Pero le dice que descienda y sane a su hijo que está a punto de morir. ¿Pero qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? O sea, como parece que Jesús le estaba colocando ¿qué? Un bloqueo, ¿cierto? A la solicitud. Él llegó con buena actitud, ¿cierto? Con humildad, sabiendo que la respuesta estaba en Jesús, le estaba rogando. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Jesús de una vez procedió con el milagro? No, ¿qué sucedió? Le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿Cierto? Le estaba cuestionando, ¿cierto? ¿Por qué? Yo les dije, Jesús él iba a hacer algo allá en Caná de Galilea. Él no iba a ir hasta Capernaum, que era lo que él estaba pidiendo que hiciera, ¿cierto? Pero él quería que su fe fuera un poco más allá. No se trata de lo que veas. Se trata es de que tú creas la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, es como si Jesús le estuviera colocando un bloqueo, pero realmente él quería era que él saliera de ese bloqueo. ¿Cuál era el bloqueo? Que hasta que él fuera hasta la casa iba a recibir sanidad, pero no era necesario. En el reino espiritual no es necesario eso. Miremos un ejemplo de esto, y es con Naamán. Naamán es un caso parecido de lo que estamos viendo acá. ¿Sabe que Naamán casi pierde la bendición debido a su posición? Naamán 5:11. Naamán, ¿cuál era el problema? Segundo de Reyes 5:11. Yo dije Naamán. Segunda de Reyes 5:11. Es un nuevo libro. Naamán casi que pierde ¿qué? La bendición. ¿Debido a qué? A su posición. ¿Qué era Naamán? Era un general del ejército sirio, ¿sí? ¿Y cuál era el problema de él? Él tenía lepra. Y era un hombre muy valiente, un hombre militarmente muy equipado. Y él tenía una posición de bastante privilegio, sin embargo su posición casi lo hace ¿qué? Perder su bendición. Mire que él llegó allá, a donde el profeta Eliseo. Primero, el primer problema es que ni siquiera él se bajó de su carruaje, sino que él mandó a un siervo para que le dijera al profeta que saliera. Pero ¿qué hizo Eliseo? Mandó otro y le dijo, vaya, váyase al río Jordán. Métase 7 veces al río Jordán. O sea, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Y el versículo 11 dice, ¿qué pasó con Naamán? Se puso contento. Esta versión dice, se enfureció y se fue quejándose.
Dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de su mano me sanaría de la lepra. Entonces, fíjese que, ¿qué pasaba con este hombre? Tenía una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Que este iba a salir, que como era un hombre de posición y de autoridad, iba allá y a colocarle su mano y mejor dicho allá iba a recibir su sanidad. ¿Sí? Sabía que la respuesta estaba en el hombre de Dios, pero no iba ¿con qué? Con la actitud correcta, ¿cierto? Y tenía una expectativa incorrecta. Y el oficial del rey tenía una buena actitud, pero su expectativa no se iba a cumplir. Y no le pasa a usted que a veces no le salen las cosas como usted espere que pasa. Le sale el Hulk que tiene adentro, ¿no? Se enfurece, ¿cierto? Hasta con Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no es como yo tengo esa expectativa, ¿cierto? O sea, es que yo ya oré y yo quiero mi milagro ya, mi sanidad ya. ¿Y por qué si vine a la iglesia y el pastor no colocó las manos sobre mí? ¿Sí? Entonces, tengo que una expectativa, ¿cierto? Pero nosotros que nos alineamos al plan de Dios, nos alineamos a lo que Jesús puede hacer. Amén. Y él solamente sabía que con su palabra él iba a recibir lo que necesitaba. Así que, ¿qué tenía que hacer el oficial del rey? Alinearse con el plan de Jesús. Ahora, miremos que sigamos viendo a Naamán. Y este hombre furioso, ¿cierto? Porque él tenía una expectativa de que, ¿qué? De que Eliseo con un movimiento de su mano, ¿qué? Lo iba a sanar. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió y le dijo, lávese 7 veces en el río Jordán. Versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. O sea, Eliseo no cumplió la expectativa que él tenía. ¿Cuál es su expectativa? Versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera, estos criados mucho más sabios que el mismo Señor, ¿no? Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. O sea que él quería hacer algo por su sanidad, ¿sí? O sea que el milagro obrara por algo que él había hecho, pero no, él le cambió todo, ¿cierto? Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel, ¿qué pasó? Se volvió como la de un niño y quedó limpio. Entonces vemos la actitud, ¿no? Vemos esta actitud de este hombre, ¿cierto? Pero la actitud casi que le roba su milagro, ¿cierto? Él era demasiado importante para hacer esto. Ahora volvamos a nuestra historia. ¿Qué estaba esperando este oficial del rey? Que Jesús, ¿qué? Dejara de hacer lo que estaba haciendo. O sea, esto es importante. Usted no entiende la urgencia, usted no entiende mi situación, usted no entiende lo que yo estoy sufriendo. Es mi hijo. O sea, usted no puede ser desconsiderado de la situación de la que yo estoy viviendo. ¿Sí? ¿No nos pasa eso a nosotros? O sea, queremos que Dios, o sea, mejor dicho, todo lo que, sí, para hacer nuestra necesidad. Entienda, Señor. Oiga, no eres tan pilo como pensaba. ¿Sí? Pero no es así. Por eso Jesús le responde de esa manera, ¿cierto? Jesús le estaba diciendo, ¿usted quiere ver para creer? Eso era lo que estaba diciendo. Tú necesitas ver para creer. Tú necesitas que yo vaya, que imponga mano sobre tu hijo para que puedas creer. Por eso le dice, él le hace esa pregunta, ¿cierto? Hasta que no veas qué, ¿cómo fue que le digo? Si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? Es parecido con este Naamán, ¿cierto? Él tuvo que cambiar su actitud. Jesús le estaba diciendo, yo no voy a ir. Él tenía la actitud correcta, pero tenía que hacer, o sea, el oficial del rey, sí, el Naamán no. El oficial del rey tenía una actitud correcta, pero ¿qué? Tenía que ajustar su ¿qué? Expectativa en lo que él esperaba, ¿cierto? Y Jesús le ayudó a posicionarse correctamente para recibir su milagro. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer sirofenicia? Que es algo también parecido. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esta mujer se hizo pasar como judía. ¿Por qué? ¿Qué le decía a Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cierto? O sea, parecía que era una mujer de pacto, parecía que era una mujer del pueblo de Jesús.
Pero Jesús la miró y ¿qué hizo? Siguió de largo, ¿cierto? Ella no era hija de Abraham, ella no era hija de pacto, pero después de tanta insistencia de esta señora, ¿qué pasa? Jesús finalmente la llama. Pero los discípulos que dicen, Señor, sáquenla a volar, esta vieja jode mucho, está gritando mucho, ¿por qué no la sacas a volar? Sin embargo, cuando la traen, Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarse a los perrillos. O sea, Jesús hasta la ofendió. Lo que le dijo no era fácil de digerir. ¿Cómo la trató? Como una perrilla, ¿cierto? O sea, imagínense, fue ofensivo. Pero, ¿por qué? Porque ella se estaba acercando a Dios no correctamente, ¿cierto? Haciéndose pasar por alguien que no era. Ella estaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella se estaba haciendo pasar como ¿qué? Como un judío. Y Jesús le estaba mostrando, primero, tú no eres judía, ¿cierto? Ella tuvo la oportunidad para ofenderse, pero mire la respuesta de la señora. ¿Qué dijo? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que esta palabra le gustó a Jesús, ¿sí? Esta palabra le gustó a Jesús, eso sí le gustó. Y dijo, ¿y por esa palabra qué pasó? Tu hija va a ser sana. Así es. Entonces, esto mismo es lo que sucede. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios con una buena actitud, pero también con una buena ¿qué? Expectativa. Una expectativa, Señor, es como tú quieres. No a mi manera, sino es a tu manera. Amén. Sanidad se puede orar de diferentes maneras. Con una sola palabra del Señor, con imposición de manos, con oración, con una orden, o sea, hasta con un paño se puede ministrar sanidad. Así que nosotros no colocamos límites de cómo Dios puede hacer las cosas. Si tú lo quieres hacer así, listo, Señor. Yo simplemente ¿qué? Me adapto. Mis expectativas son tus expectativas, de la manera como tú quieres hacerlo. Versículo 50. 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, ¿el oficial vio algo espectacular? Nada espectacular, ¿cierto? Jesús tan solamente ¿qué hizo? Dio la palabra y el hombre ¿qué? Creyó y se fue. Ahora, ¿por qué se manifestó específicamente ese milagro? Primero, por la palabra de Jesús, pero también ¿por qué? Por la fe del hombre. Él oyó y ¿qué hizo? Él creyó, ¿cierto? Así es, él creyó. Entonces, muchas veces uno deja de pasar su milagro por buscar lo espectacular. ¿Sí? Uno deja de pasar su milagro por buscar ¿qué? Lo espectacular. Está buscando que, no sé, que se abra el cielo, una voz del cielo llegue y habla, y ahí sí, cuando yo escuche la voz, ahí sí voy a creer el milagro. Pero no. ¿Qué pasó? Jesús solamente dio una palabra y el hombre ¿qué? La creyó. Una sola palabra suya basta, ¿cierto? Si usted va a recibir lo mejor de Dios, va a tener que caminar sin haber sentido nada, sin haber visto nada. Hacer las cosas como Dios le mandó. ¿Sí? En ocasiones no sentimos nada, sin embargo, ¿qué? Obedecemos la voz de su palabra. Tal vez usted está metido en problemas financieros y el Señor le dice, diezme, ofrende. Pero usted necesita ¿qué? Obedecer y sembrar, ¿cierto? No es a la manera suya, sino que a la manera de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ver un milagro? Tener una expectativa y hacer la instrucción de Dios, ¿cierto? Hay personas que ruegan por el milagro, o sea, que vienen con la actitud correcta delante de Dios. Saben que Dios tiene la respuesta, llegan delante de Dios, pero no siguen la instrucción que Jesús da, ¿sí? ¿Cuál fue la instrucción? Ve que tu hijo ¿qué? Vive. Cuando él salió, él recibió su milagro. Tal vez Jesús le está diciendo a usted, perdona a tal persona, deja de comer aquella cosa, medita en la escritura que habla acerca de esa situación, ora y canta en lenguas. Necesitamos seguir la instrucción de él. Amén. Vamos con la actitud correcta, sabemos que la respuesta en él, pero también sigamos ¿qué? Su instrucción. Y cuando no seguimos instrucción, ¿qué es lo que realmente está mostrando eso? Estamos siendo orgullosos. Muchas veces no recibimos es por nuestro orgullo. O muchas veces tenemos más fe en lo que yo hago que en Él.
Ah, pero Señor, yo me la paso orando, yo me la paso confesando la Escritura, yo vengo a la iglesia y no pasa nada. Cuando usted tiene esa actitud, ¿dónde está su fe puesta? En lo que usted hace, ¿sí? Es que yo oro, ¿y por qué no pasa nada? Es que yo he confesado las Escrituras durante todo el día y no está pasando nada. ¿En dónde está su fe? En lo que está haciendo. No en el Señor, ¿cierto? Que Él obra el milagro, sino ¿en qué? En sus propias obras. En sus propias obras. Así que nosotros no podemos hacer nada para merecer de Dios. Nada. Nada de lo que usted hace, ¿cierto? Puede merecer. Solamente usted ora, usted medita las Escrituras. ¿Por qué? Porque usted entiende que allí está su victoria. Amén. Porque usted entiende que ahí está la revelación de lo que Jesús quiere para su vida. Pero usted no trata como de canjear. Ya oré esto y Señor, y tú no me has dado nada. Esa es ¿qué? Una actitud incorrecta. Bien, cuando usted se ve haciendo eso, pero yo me la paso orando, pero yo me la paso confesando la Escritura, usted está diciendo, yo estoy tratando de ganar mi milagro. Yo estoy tratando de que Dios me dé algo por lo que yo estoy haciendo. Y eso es la actitud incorrecta, la expectativa incorrecta, y usted va a terminar cargado con Dios y hasta ofendido. Pero yo hago y tú no me das. No, no es así. No es así. Todo ya nos ha sido dado por gracia. Amén. Todo nos ha sido dado por gracia. Y yo debo entender eso. Él me dio todo por gracia. Sigamos, versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron ¿qué? A recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, interesante esto, ¿no? Dice que, ¿a cuánto estaba más o menos esa ciudad de donde Jesús se había encontrado con él? 4 o 5 horas, 32 kilómetros, ¿cierto? Pero fíjese que él dice que llegó hasta el otro día, ¿cierto? Y el hijo había sido sanado, ¿a qué horas? A las 7. O sea que ahí vemos que pasó algo, ¿cierto? ¿Qué pasó con todo el resto del tiempo? El hombre creyó, ¿sí? Si el hombre hubiera seguido con ese afán, ¿qué hubiera pasado? A toda para la casa. Pero dice que él llegó hasta el otro día. O sea que, ¿qué pasó? Ah, bueno, mi hijo ya está sano, entonces yo voy a hacer ciertas vueltas que necesito hacer. Él descansó en el Señor. O sea, él entendió que lo que él había dicho es verdad. ¿Y cómo sabe que usted creyó la palabra? Cuando usted ya ha soltado esa carga. Cuando usted ya la soltó a él. Eso es tuyo, Señor, tú verás. ¿Sí? O sea, usted ya se vuelve un sinvergüenza. Pero, un buen sinvergüenza, me refiero. ¿Sí? Esa ya no es mi responsabilidad. Tú lo dijiste que es así y yo lo creo, así que tú te encargas de eso. Entonces, usted deja toda la carga a él. Y eso fue lo que hizo este hombre, ¿cierto? Él entró en el reposo, él entró en el descanso y la fe descansa. ¿La fe qué? Nos da descanso. Si estamos muy apresurados, muy angustiados, ¿estamos en fe? No, estamos tratando de nuestras obras. Todavía tenemos la carga de nosotros, no la hemos soltado. Todavía se trata de ¿qué? De mí. Y mientras yo la lleve, él no puede hacer nada. Yo necesito dársela a él. Él es el Dios de toda esperanza que me llena de gozo y de paz en el creer. Y la prueba de fe es cuando usted, esa necesidad en su carne de hacer algo, hagamos obras, leemos la Biblia, meditemos, declaremos, el Señor le dice, descansa, ve a dormir. Esa es la prueba de fe. O sea, su carne, ¿qué quiere hacer? Cosas. Pero Él está diciendo, necesitas descansar, necesitas dormir. Esa es la prueba máxima. ¿Usted es capaz de quedarse quieto? ¿Sí es capaz o no? Ahora usted piense, 32 kilómetros y a pie, el hombre podía ser bombardeado en su mente, ¿cierto? ¿Qué tipo de bombardeo tendría en su mente? ¿Y usted le creyó a ese tipo? ¿Sí? Con la autoridad que usted tiene, hermano, usted lo hubiera traído a la fuerza. Ahora, cuando usted llegue, su hijo va a estar muerto. ¿Por qué no regresa por Jesús y se lo lleva? O lleve un plan B, vaya, busque un médico y se lo lleva a su hijo.
¿Será que él no fue tentado en todo eso? ¿Cierto, cierto? Pero él tuvo que creer y lo único que él tenía era ¿qué? Una sola palabra. Él no tenía nada más. Jesús no le había firmado algo, él no le había, ¿cierto?, entregado algo, sí, una garantía, le hipotecó algo, nada. Jesús solamente dije, ve, tu hijo vive, ¿cierto? Pero con Dios una sola palabra suya basta. Y esa palabra fue su arma de guerra. ¿La palabra de Dios es su arma de guerra? Amén. Él no se desvió. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera regresado? De pronto sí, su hijo se hubiera sanado, pero no aparecería aquí en las Escrituras. ¿Sí? La fe también lo exaltó. Ahora dice el versículo 52, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora piense usted un momento esto. Dice, ayer, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea que la sanidad fue algo inmediato en el caso de él. No, porque dice, comenzó a estar mejor. Generalmente la sanidad que viene de parte de Dios es que progresiva. Es progresiva. Sí, hay casos de inmediata, pero la mayoría de veces es que progresiva. ¿Usted se acuerda en el caso de los leprosos? ¿Cómo fue la sanidad de ellos? Y mientras iban caminando recibieron su sanidad. ¿Bien? Entonces, así mismo. Ahora mire lo que dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús se había dicho, tu hijo vive, y creyó con él y toda su casa. O sea que, ¿qué va a ser su testimonio? Que otras personas creen, ¿cierto? Muchas personas dejan de recibir de Dios porque nosotros no estamos dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Su testimonio es clave para que otras personas reciban sanidad, salvación, porque no solamente toda la familia dice, y toda la familia de Él creyó, o sea, fueron ¿qué? Salvos. Y otra cosa importante, otras personas dejan de recibir la sanidad porque como no es instantánea, entonces ya empiezan a hablar en contra de lo que ya recibieron de Dios. ¿Sí? Entonces ya la sanidad fue dada, pero usted tiene que mantenerse ¿qué? Confesando y creyendo lo que Dios ya hizo en su vida. Y la sanidad se va a manifestar de manera total. Solamente que usted necesita ¿qué? Retener su confesión. Retenga su confesión. No porque ya no lo ha visto de manera completa en ese momento, no lo obtenga. Usted ya lo tiene, pero necesita mantener ¿qué? Firme su confesión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar la palabra, mantener nuestra confesión de fe, ¿cierto? Pero nos acercamos a Dios sabiendo que Él tenemos la respuesta, pero también con una correcta expectativa. Señor, es a tu manera, no a mi manera. Amén.